Hola clase, y vamos a dar comienzo a la última parte, la cuarta y última parte de la explicación del tema 11, en el cual vamos a ver lo que son dentro de las consecuencias de la guerra, las conferencias de paz, los cambios territoriales y finalmente la creación de la ONU, ya que había fracasado la Sociedad de Naciones, quizá porque no existía un ejecutivo con un brazo militar detrás que defendiera las disposiciones de esta, y que obviamente ahora sí que se va a crear. ¿De acuerdo? Digamos que ya a finales del 41, en el 42, ya se habían empezado a planificar un tanto lo que era la posguerra. En la conferencia habíamos visto Teherán, en Yalta, que está en la península de Crimea, se van a reunir, la de la famosa foto de Churchill, Roosevelt y Stalin, deciden la división de Alemania en zonas de ocupación, se van además a calcular las reparaciones de guerra que tenía que pagar Alemania, primero al gobierno polaco marcadamente prosoviético, la anexión de los países bálticos y el este de Polonia a la URSS y las elecciones libres en el resto de países liberados. Con lo cual, obviamente, quien pudo sacar más tajada de todo ello, obviamente, como vemos, es precisamente Joseph Stalin. De acuerdo, ya en Alemania, en la conferencia de Potsdam, Truman, nuevo presidente de Estados Unidos, tras el fallecimiento de Roosevelt y el cambio del primer ministro Attlee por Churchill, se va a concretar la división de Alemania en 4 sectores, que es el estadounidense, el inglés, el francés, el soviético, lo mismo que en la capital, Berlín. ¿De acuerdo? Además, se van a aprobar los juicios de Nuremberg. Por otro lado, que ya acabamos de comentar, se fijan las reparaciones de guerra y se determinan las fronteras con Polonia. De hecho, la Unión Soviética se queda con el territorio que había ocupado en los acuerdos con Alemania, el famoso tratado de Ribbentrop-Molotov, y que después, posteriormente, a Polonia se le dirá que coja ese territorio de Alemania, con lo cual hoy podemos ver una Polonia que se ha desplazado hacia el oeste, ¿de acuerdo? De lo que era el primitivo territorio posterior a la Primera Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Alemania va a perder 100.000 kilómetros cuadrados en la frontera este y Prusia Oriental, y Polonia cede territorios en la frontera este, pero los gana hasta el río Oder-Neisse. Japón va a perder su imperio en Asia, va a ser ocupado por Estados Unidos y se va a imponer una democratización. Además, se va a encargar la URSS de anexionarse las islas, el sur de las islas Sajalín, de las Kuriles. China va a recibir Taiwán, Corea se divide en dos por el paralelo 38 y donde además también se va a separar no solamente como dos países de lo que era una antigua monarquía, sino que además obviamente van a incidir dos ideologías en ellas. En la conferencia de París, entre el año 46 y el 47, se firman los tratados de paz con el resto de países que habían ocupado a Alemania, Italia, Rumanía, Hungría, Bulgaria y Finlandia. ¿Vale? Con Austria se realizará en el 55 y tras la desocupación por Estados Unidos, Reino Unido y Francia. ¿De acuerdo? En estos, pues podemos ver, obviamente, podemos ver aquí, vamos a ir a ver los cambios territoriales en Europa justo después. ¿Y qué nos encontramos? Que los aliados van a considerar la necesidad de generar una nueva sociedad de naciones, ¿de acuerdo? Una nueva organización internacional para mantener la paz y la seguridad internacional. En la conferencia de San Francisco en junio del 45 se va a fundar la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ¿de acuerdo? Para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, para reconocer el derecho de libre determinación de los pueblos. Esto es importante
porque una vez que se crea, además las potencias que habían sido ocupadas van a firmar esto, que a su vez va a significar un conjunto de movimientos de independencia de colonias dependientes de estados europeos en África y en Asia, que van a reclamar precisamente, debido a esto, el reconocimiento del derecho a la libre determinación, su desarraigo, ¿vale?, de la potencia europea. ¿Vale? Desarrollar y estimular los derechos y las libertades, la cooperación pacífica en todo tipo de cuestión económica, social, cultural, educativa y sanitaria, ¿de acuerdo? Y se va a crear una estructura en la cual va a haber una asamblea general, en la cual todos los estados están invitados, ¿vale?, en donde obviamente todos tienen igualdad de voto. Un consejo, ya veremos que esto, aunque hay igualdad de voto, también se va a crear el veto. Y hay una serie de estados, obviamente, con 5 concretamente, que son los vencedores de la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, que va a conseguir meter la cabeza aquí, no sé muy bien por qué, la URSS y China, con derecho a veto a decidir si la votación les parece bien o no, lo cual obviamente, pues bueno, la igualdad de voto obviamente es muy discutible entre países muy pequeños y países inmensos y con más o menos peso económico y político, pero bueno, es como se ha formado. El Consejo de Seguridad tiene 15 miembros, de ellos 5 permanentes, que son los de derecho a veto. Un Consejo de Seguridad encabezado por el secretario general y todos los funcionarios de la organización de la ONU y organismos dependientes de esta, como el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, el Consejo Económico y Social, y dentro de esto pues la FAO, UNESCO, la OIT, etcétera, 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 etcétera. De acuerdo, UNICEF, por ejemplo, también. Pero ayuda a la infancia. Esto nos va a servir, obviamente, para ver cómo salimos de esta Segunda Guerra Mundial y cómo no se aprendió de la Primera. ¿De acuerdo? Aquí, pues bueno, tenéis el esquemilla, igual que aquí al lado, y quizá nos interesa ver los cambios territoriales. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver cómo la URSS se expande y vuelve a entrar dentro de ella el territorio libre de Kaliningrado, que es el territorio que controla en el centro del Báltico Rusia todavía. Estonia, Letonia y Lituania se han independizado, pero fueron absorbidas dentro de la URSS, y como veis, el territorio polaco, que se come la URSS, y que Polonia a su vez va a ganar a Alemania. ¿De acuerdo? Y obviamente, pues bueno, todo, si miramos aquí en Rumanía, toda esta zona norte que también la URSS se come, y que, bueno, pues hoy en día podemos decir que Moldavia, ¿no?, se ha creado, estuvo tentada de unificarse a Rumanía, pero bueno, es tal y como quedó. ¿De acuerdo? Como podemos ver, pues bueno, esto va a constituir lo que hoy es lo que se llamó entonces la República Federal Alemana, mientras que esta zona rayada va a constituir la zona controlada por los soviéticos y se va a denominar República Democrática Alemana. ¿De acuerdo? Y con esto, pues bueno, terminamos definitivamente el tema, y ya os animo a que hagáis las actividades que están colgadas. ¿De acuerdo?